Bien, para continuar vamos a adentrarnos al tema de fecundación molecular. Para poder llevar a cabo una fecundación de cualquier especie, vamos a requerir de un tipo de reproducción. Este tipo de reproducción ya ustedes, estoy casi segura de que conocemos el tipo de reproducción sexual y el tipo de reproducción asexual. Estos dos tipos van a originar una fecundación, ¿de acuerdo? De diferentes fases, de diferentes etapas, de diferentes maneras se va a llevar a cabo, pero se requiere de un tipo de reproducción para poder llevar a cabo una fecundación. Entonces, les digo que principalmente debemos de ubicar y recordar un poquito acerca de este tipo de reproducciones. Entonces, tenemos la característica principal de una reproducción sexual, tiene que ver con que intervienen dos células, ¿de acuerdo? O células sexuales. Y de estas células sexuales van a provenir de dos organismos distintos, ¿de acuerdo? Hembra macho, hombre mujer, pero vamos a requerir dos organismos para poder producir que intervengan estas células sexuales, ¿de acuerdo? Entonces, al intervenir estas células sexuales de dos organismos, se van a unir para formar una nueva célula. De esta manera vamos a nosotros identificar el tipo de reproducción sexual. Y el tipo de reproducción asexual no requerimos dos. Parte o interviene únicamente un solo organismo y de este organismo se va a desprender o una célula o parte de su cuerpo para crear una serie de divisiones y para poder tener una célula nueva. Entonces, les menciono algunos ejemplos de animales con tipo de reproducción sexual. Tenemos la gallina, tenemos a los seres humanos, tenemos el erizo de mar, el ratón y el gorila. Todos ellos van a requerir un tipo de reproducción sexual. Van a necesitar que intervengan células sexuales de dos organismos, en este caso hembra macho, hombre mujer, para poder crear una nueva célula. Y entonces, la reproducción asexual vamos a requerir de un solo organismo. Y parte de este es que se va a crear la división celular para tener un nuevo ser. Entonces, tenemos a la salamandra, tenemos a la estrella de mar, tenemos a la pulga de agua, tenemos el escorpión y tenemos el lagarto. Todos estos animales, parte de ellos requiere que o una célula de ellos o una parte de su propio cuerpo se desprenda para poder crear una nueva célula. No requiere de su sexo opuesto o de otro organismo, únicamente de ellos. Y dentro de la reproducción sexual, donde requerimos, repito, dos células, dos organismos, entonces vamos a tener dos tipos: la reproducción sexual directa y la reproducción sexual indirecta. La directa, en su caso, va a necesitar de una interacción física de ambos organismos. Si no hay un contacto, físico o si no penetra pene-vagina, por ejemplo, no vamos a tener este tipo de reproducción sexual, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sus gametos van a entrar en contacto. Y en muchas especies se requiere de un ritual de apareamiento para poder llevar a cabo este tipo de reproducción. Y la reproducción sexual de forma indirecta vamos a tener como característica que evidentemente lo contrario, no vamos a necesitar de un contacto físico para llevar a cabo este tipo de reproducción. Y se lleva a cabo en la mayoría de los organismos, sobre todo que se encuentran en el agua y en algunas plantas. Estos organismos son aquellos que obviamente no tienen la facilidad de moverse para poder tener el contacto físico. Por lo tanto, su reproducción es de manera indirecta. ¿Cómo lo realizan? Pues
expulsan sus células sexuales al medio ambiente donde ellos se encuentran para poder llevar a cabo la reproducción sexual. Les menciono algunos ejemplos de estos tipos. Dentro de los animales que requieren un contacto físico para tener una reproducción sexual, tenemos a los seres humanos, tenemos al ratón, tenemos a la gallina, pero también tenemos al perro y tenemos a la tortuga. Los que se reproducen sexualmente de forma indirecta se encuentra la rana, el erizo de mar, los peces, el sapo y también los corales. Todos estos organismos mandan sus células sexuales al medio ambiente donde se encuentran, donde se desarrollan y entonces llevan a cabo la reproducción sexual y con ello, por consecuencia, tenemos una fecundación. No siempre, pero en su mayoría sí la tenemos. Y entonces tenemos esta parte donde yo quiero que recordemos un poquito. Tenemos las gónadas. Las gónadas son los órganos sexuales del hombre y de la mujer que intervienen en el aparato reproductivo o en el aparato, en el sistema sexual. Dentro de las gónadas se consideran en el hombre los testículos y en la mujer los ovarios. En el hombre tenemos la imagen aquí de un testículo y acá tenemos la imagen de uno de los ovarios de las mujeres, ¿de acuerdo? Y de estas gónadas del testículo y del ovario ellos van a crear células sexuales o también conocidos como gametos, ¿de acuerdo? Y estos son en el hombre el espermatozoide y en la mujer el óvulo. Por lo tanto, los testículos van a crear espermatozoides y los ovarios van a crear óvulos. En términos más técnicos o científicos, la gónada del testículo crea una célula sexual o gameto llamado espermatozoide y la gónada del ovario de la mujer va a crear una célula sexual o un gameto llamado óvulo. Y entonces también acá tenemos la imagen de un óvulo y la imagen de un espermatozoide, ambos del ser humano, ¿de acuerdo? También estos son del ser humano. La manera física de todas las especies es de diferente forma, pero el significado o la función es la misma, tanto del testículo como del ovario, crea un óvulo y un espermatozoide, ¿de acuerdo? Y, por tanto, ¿qué es fecundación? La fecundación es justo el momento donde el óvulo es fecundado por un espermatozoide, donde estos dos se fusionan y se juntan, se reconocen y comienza una serie de procesos. Se le conoce como fecundación, ¿de acuerdo? Y entonces yo quiero que ubiquemos perfectamente bien los tiempos de cada proceso, porque hay muchísima sensibilidad, vulnerabilidad para poder confundir ambos términos. Estos términos son los siguientes, o los procesos y los tiempos son los siguientes. Yo voy a dar, por ejemplo, en el ser humano, pero en los mamíferos y en la mayoría de las especies sexuales, de manera ya sea directa o indirecta, pero más o menos los procesos son muy similares, ¿de acuerdo? No son los mismos, solamente se parecen. Pero sí quiero que tengamos la idea de cada uno de los tiempos. Entonces, la fecundación, vamos a comenzar con la entrada de los espermatozoides a la vagina. ¿De acuerdo? Desde ese momento parte nuestro proceso de fecundación. Y entonces va a llegar hasta el punto en el que ambos se fusionen y comiencen una serie de procesos internos para poder unificarse en uno solo. Hasta aquí tenemos el proceso de fecundación. Parece simple, parece corto, pero realmente no lo es mucho más complejo de lo que parece y en cada una de las especies pues se va a comportar de manera distinta. Entonces,
Ya después de la fecundación tenemos en esta parte de aquí se desprende el óvulo y por esta parte de aquí es que se lleva a cabo la fecundación en la mujer, en el ser humano. De aquí hasta este proceso es que avanza o se transporta el cigoto al útero y aquí ya es otro proceso. Del cual también comprende que ya una vez que termine de hacer la división y se implante en el útero, se va a considerar como división celular y transporte del cigoto. En algunas especies se va a llevar a cabo la mitosis y en algunas especies se va a llevar a cabo una meiosis, pero ya ese no entra dentro de nuestro tema de fecundación, ese ya es otro proceso. Y entonces, después de que ya se implantó ese huevo o ese cigoto en el útero, entonces nosotros vamos a tener otro proceso. Y ese es otro proceso totalmente distinto llamado desarrollo embrionario o como ustedes ya lo vieron en uno de los temas pasados, se llama también ontogenético. Y así como se ven esas imágenes en esa parte en blanco y negro encima del cuadro amarillo, pues es precisamente cómo se lleva a cabo todo este proceso y de nuevo les vuelvo a hacer hincapié en el ser humano, ¿de acuerdo? En cada una de las especies vamos a tener una manera distinta de poderse llevar a cabo este desarrollo. Y entonces, después de este proceso, sigue otro proceso que se llama desarrollo del feto. Y el desarrollo del feto, entonces es ya, una vez que termina que se llega a formar por completo las partes del cuerpo, entonces, de aquí al crecimiento y desarrollo de otras etapas, se denomina desarrollo del feto. Ya ese es otro proceso o desarrollo, control. Han escuchado cuando dicen control prenatal, entonces ya el control prenatal entra dentro de este proceso del desarrollo del feto. Existen muchos términos dentro de los términos biológicos y médicos que ustedes van a ir, con los que tienen que irse relacionando. Entonces, ya vamos a dejar a un lado el sobrenombre de el bebé, ya es el feto, o antes de este es un embrión, y antes de este es un cigoto, y antes de este la fecundación. Vuelvo a repetir, tenemos primero la fecundación y luego tenemos la formación de un cigoto y luego tenemos la formación del embrión y luego tenemos la formación del feto y por último el parto y ahora sí tenemos un bebé. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cigoto. El término de cigoto tiene que ver también relacionado con algunos textos, lo denominan huevo. Entonces, huevo o cigoto es la célula resultante de la unión del espermatozoide y del óvulo. Una vez que estos dos se fusionan, como en esta imagen que tenemos acá arriba, y sus núcleos se fusionan, tenemos un cigoto. Y también es importante que conozcan los tipos de célula. Una célula haploide va a contener un solo juego de cromosomas o la mitad de una diploide. Una célula haploide tiene 23 cromosomas o cromatidas, ¿de acuerdo? Y entonces, un diploide va a tener el doble de los cromosomas del anterior. Por lo tanto, va a tener en lugar de 23, va a tener 46. Tenemos un haploide con pocas cromatidas y acá tenemos una diploide con el doble de ellas. Una célula haploide la lleva el espermatozoide y una célula haploide la lleva el óvulo. Y cuando tenemos un cigoto y una fusión de estos núcleos, también a esto ya, cuando están totalmente fusionadas, vamos a tener una célula diploide. Para continuar con nuestro tema, tenemos que ver nosotros la fecundación del erizo del mar.
Y ¿por qué tenemos que ver este? Antes de continuar, les voy a decir el por qué. Ya lo mencionamos anteriormente, este tipo de reproducción o esta fecundación requiere de un tipo de reproducción sexual indirecta, porque sus gametos o células sexuales las va a enviar al medio ambiente donde se lleva a cabo la fecundación. Para que podamos comprendernos, yo quiero que entiendan cuál es la forma de un espermatozoide del erizo de mar. A diferencia del ser humano, el erizo de mar tiene esta forma, su espermatozoide. Es mucho más grande la cabeza que la del ser humano y más alargada. Entonces, en su estructura, dentro de su estructura, en la parte interna de la cabeza, vamos a tener al contorno canales iónicos. Estos canales iónicos le van a permitir a este espermatozoide comunicación con el óvulo, respiración, movilidad y va a llevar a cabo la fecundación. ¿De acuerdo? En el interior también tenemos, aparte de estos canales iónicos, vamos a tener en la cabeza, vamos a tener calcio, que es la primera, calcio, vamos a tener hidrógeno y sodio y también vamos a tener una como carga eléctrica todo en la parte de la membrana, en el contorno, ¿de acuerdo? Entre otras moléculas. Aquí nosotros debemos identificar las partes del espermatozoide. A esta parte circular que tenemos aquí se le denomina acrosoma. A esta parte de acá abajo, más grande, se le denomina núcleo. Aquí esta célula es la que tiene una célula. Esta célula es haploide, pero dentro del núcleo va a tener la información genética. Vamos a tener una membrana, todo el contorno, membrana plasmática. Vamos a tener en esta parte de aquí como en forma de triangulito casi, tenemos el centriolo. En estas partes de los costados, mitocondria. Aquí vamos a tener varios conjuntos de mitocondrias. Recordemos que las mitocondrias van a generar energía para que un organismo o célula pueda moverse. Eso es lo que va a permitir, el motor que va a permitir que lo demás pueda poder moverse. Y el resto se le denomina flagelo o cola. Cuando yo me refiero a movimiento flagelar, quiere decir al movimiento que el flagelo o la cola genere para que avance el espermatozoide. Por lo tanto, este movimiento flagelar va a llevarse a cabo por reacciones moleculares en la parte de la cabeza, de la siguiente forma. Vamos a tener GMPC, que es un nucleótido cíclico. Vamos a tener calcio y vamos a tener FLO. Para que aumente su velocidad este espermatozoide, nosotros requerimos que un nucleótido cíclico, en este caso este tipo, pueda activarse o pueda generar activación en el calcio. De esa forma vamos a aumentar su movimiento. Y entonces, para que pueda nadar y moverse en el mar, vamos a necesitar que este nucleótido cíclico salga y también salga el FLO, dejando el calcio en la parte aumentada del espermatozoide. Esto es lo que yo les acabo de mencionar. Y el óvulo del erizo de mar es este, va a estar conformado por un núcleo donde tenemos la información genética, donde va a estar cubierta o protegida por una vesícula geminal y vamos a tener en el contorno todos estos puntitos que se ven
o cuadritos pequeños van a ejemplificar los gránulos corticales, ¿de acuerdo? Tenemos una raya azulita, contorno, y esta raya azulita se le denomina membrana plasmática. Tenemos una última capa que se le llama membrana epitelial y es la de color rojo o naranja. Para que, como les mencionaba yo antes, imagínense que en el mar, y no imagínense, realmente en el mar hay millones de especies distintas y muchas de ellas arrojan sus gametos, espermatozoides y óvulos al exterior, al medio ambiente, en el inmenso y grandísimo mar. Entonces, para que ellos puedan encontrarse entre tantos gametos, pues requieren de una atracción. Les vuelvo a repetir un poquito que ellos tienen un tipo de reproducción sexual indirecta, mandan sus gametos al medio ambiente. Entonces, entre tantos millones de gametos de diferentes especies y poderse encontrar espermatozoide y óvulo de una sola especie, pues realmente está muy complicado. Para eso vamos a llevar a cabo un proceso de quimiotaxis para poderse encontrar óvulo y espermatozoide del erizo de mar entre millones de gametos en el inmenso mar. ¿De acuerdo? Para esto, la quimiotaxis en el espermatozoide va a requerir de la regulación de los canales iónicos. Recordemos que estos están en la cabeza del espermatozoide, para que con el medio ambiente, las moléculas y pH del medio ambiente, en este caso del mar, al hacer fusión o penetrar estos canales iónicos, estos deben de mantenerse regulados para que puedan facilitar el movimiento del flagelo o el movimiento del espermatozoide y puedan nadar y avanzar hacia adelante. Y en el óvulo va a liberar ciertos químicos. Estos químicos son muy específicos para atraer al espermatozoide del otro erizo de mar. De esta forma van a poderse encontrar óvulo y espermatozoide. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar a una segunda etapa donde se le denomina reacción acrosomal. La reacción acrosomal vamos a enfocarnos en estos dos, ¿de acuerdo? Estos dos, en este comienza y en este termina. Y la reacción acrosomal va a comprender la fusión de las membranas. Esto quiere decir que el espermatozoide va a unir sus membranas con las del óvulo para formar una sola. Y entonces a esta fusión de membranas se le denomina reacción acrosomal. Y esta reacción acrosomal no solamente es con la fusión de membranas, sino que también lleva procesos distintos, aunque se unen, aunque se fusionan esas membranas, en ambos va a llevar procesos distintos esta reacción acrosomal. En el óvulo vamos a tener que tenemos en color rojo o guinda nuestro óvulo de la mujer y va a tener en color naranja polisacáridos y en color amarillo el sulfato. De esta forma, tanto los polisacáridos como el sulfato se mantienen alrededor y al contorno de la membrana del óvulo. De esa forma va a permitir o atraer el espermatozoide. Y entonces en el espermatozoide va a ocurrir lo siguiente para que puedan fusionarse. Vamos a tener nuestras bombas de hidrógeno. Todas las bombas de hidrógeno van a aumentar y mantenerse al contorno de la membrana.
y también va a aumentar la proliferación de calcio en toda la cabeza del espermatozoide. Y todo esto más que aumenta el pH también del espermatozoide, pues va a provocar y va a activar la reacción acrosomal. Y vamos a pasar al siguiente proceso o etapa, la polispermia. La polispermia puede darse en dos diferentes procesos, en una vía rápida y en una vía lenta. En la vía rápida va a ocurrir lo siguiente. La membrana, disculpen los dibujos, chicos. Tengo mi óvulo y tengo mi espermatozoide y ya tengo la reacción acrosomal donde se fusionan las membranas internas. En el momento en el que un espermatozoide fecunda un óvulo, ya no permite que otros espermatozoides se introduzcan en el óvulo. A eso se le denomina la polispermia, que evita que otros espermatozoides fecunden también el mismo óvulo que ya fecundó un espermatozoide. Y entonces, la vía rápida va a consistir en que las membranas externas del óvulo se va a polarizar. Va a crear un tipo de protección para que los espermatozoides ya impidan el paso hacia el núcleo o hacia la última membrana del óvulo. Y la vía lenta es que los gránulos corticales que hace rato mencionábamos que estaba alrededor van a liberar, en color verde lo tengo ejemplificado, van a liberar todo su contenido, haciendo la capa mucho más dura, endurecida, para que los demás espermatozoides también impidan su paso y puedan también intentar fecundar. Por lo tanto, un solo espermatozoide fecunda el óvulo del erizo de mar. Y por último tenemos, penúltimo, tenemos la cuarta etapa, que es la fusión de pronúcleos. El espermatozoide, el núcleo, también se le denomina pronúcleo, y el núcleo del óvulo también se le denomina pronúcleo. Y entonces, ¿qué va a pasar en esta fusión de pronúcleos? El núcleo del espermatozoide va a liberar su pronúcleo al citoplasma del óvulo para tratar de acercarse hasta lograr fusionarse con el núcleo del óvulo. Y entonces nuestros dos pronúcleos haploides van a fusionarse para crear un diploide, que es combinar la información genética de ambos pronúcleos para tener solamente uno. Y entonces vamos a tener nuestro cigoto. Y también se le denomina activación del óvulo a este proceso. Ya tenemos nuestro cigoto formado, nuestros dos pronúcleos fusionados. Por lo tanto, en este proceso de activación va a suceder lo siguiente. Va a aumentar la síntesis de las proteínas como las histonas, las tubulinas y la actina. Y estas proteínas, o al activar esta síntesis de estas proteínas, van a permitir continuar con los pasos sucesivos del desarrollo del embrión, que ese es otro proceso. Y también va a aumentar la síntesis de lípidos. Los lípidos son necesarios para la formación de membranas en la segmentación, en el siguiente proceso. Y también, pues evidentemente, al tener funcionados nuestros dos pronúcleos, información genética, cromosomas, cromatidas y demás, ya vimos cómo es que se lleva a cabo la síntesis del ADN. En este momento se va a llevar, muchachos. Por lo cual va a requerir este cigoto mucho más oxígeno para que pueda también producir una reorganización en el citoplasma.
y así pasar al desarrollo del embrión. Es todo de esta primera parte de la fecundación para que ustedes puedan tener anotaciones en su libreta. Muchas gracias.